Bueno, vamos a hacer un repaso en la clase de hoy de el tema de transcripción y traducción para que después podamos entender cuando lleguemos a la parte de mutaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo que vimos tenía que ver con la estructura normal, ¿sí? De un gen. O decíamos, bueno, acá, si el gen, no sé, este gen está mutado o está defectuoso y provoca esta enfermedad. ¿Pero qué quiere decir que esté defectuoso? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que está mal en eso? Bueno, lo que vamos a ver hoy es justamente esa parte, ¿sí? Mientras esto arranca, que le cuesta un poco a mi computadora, porque está como la dueña, yo les voy a tomar asistencia. Hoy es 27. Estuvieron el examen. Sí. Asunción. Benito está por allá atrás. Vicio, allá. Kiara, ¿te pasaron la nota a vos? Porque no estabas en... No sé, yo le hablé a... No estás en la lista. Le hablé a la secretaria hace como 2 semanas para que me pongan... Me dijo Lila que iba a hablar con soporte técnico, porque no sabemos por qué no estás en la lista. Y hay un infiltrado que no sé quién es en la lista aparte. Claro, yo empiezo a mirar y digo, ¿y este quién es? Si este no es mío, digo yo. No sé, sí, hay como un error, como deben haber cargado mal a lo mejor algún numerito y que en lugar de quedar vos, quedó otra persona con un número de legajo parecido quizás. Bueno, yo ya igual hice el reclamo, así te lo pasan. Cámara, Catela, Chávez, de Sousa, de Sousa Milena, allá. Di Salvo, Domínguez, García Hacha, allá estás. Te había visto y te buscaba ver dónde estaba sentado. Jos, allá. De Marchán, allá. Levi, ahí te dice. Martina, Meneses, Nina Rosero, ahí está. Miranda, ya está. Murillo, acá. Noval, Otero, Pacheco, Pamer, Pimentel, Ribeiro, allá. Soto Guerra, no está. Tonelo, Tontini y Palmeira, allá. Bien, listo. Bueno. Hay dos personas, si no me equivoco son solo dos, que quedaron con una nota que tengo que averiguar cómo es el tema de repechaje
o no repechaje, porque quedaron con un 5-50. Creo que una sos vos, Mina Rosero y vos. Sí. Entonces, ¿vos también? No, Lila dijo que a partir de 5 tendría que rendir repechaje. Ah, a partir de 5. Sí. Ah, bueno, eso no sabía, por eso les decía, porque yo sabía que había habido un cambio y no sabía exactamente a partir de qué nota. Cuando sea que tienen que rendir repechaje, chicos, en lo que consiste es que en el momento que se toma el recuperatorio, en lugar de tener que dar el examen completo, los que tienen que dar repechaje dan solo los temas en los que estuvieron más flojos. Pero para eso yo les tengo que pasar los temas. O sea, me tengo que sentar, ver cada uno en qué temas estuvieron más flojos. Suponete, por darte un ejemplo, mitosis, meiosis y patrones. Entonces solamente esas dos cosas. Capaz que alelos múltiples no, capaz que no. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pero yo tengo que ver de cada uno qué. Y no lo había visto todavía porque supuestamente eran solo estas dos personas y nada más. No sabía que era a partir de 5. Yo le dijo que era a partir de 5 y sería el 20 y pico de julio. ¿Y sería el 20? Bueno, ok. Es el día de la final, ¿no? Sí, el preparatorio final, el mismo día todo. El día... ¿Es obligatorio al final, papá, lo que promocionan? Qué buena pregunta. Yo te cuento. Esta materia tenía régimen de promoción. Espérame que mientras voy haciendo que esto abra. Esta materia tenía régimen de promoción y si vos te sacabas un promedio entre los exámenes de 8, ¿sí? Promocionabas. Y no tenías que dar el final. Cuando vino la pandemia, eso se eliminó para todas las materias de todas las carreras, no solo para nosotros, se eliminó. Porque los exámenes eran todos virtuales, ¿viste? Era todo un lío, tomar virtual la verdad que era una porquería, bueno, nada, era horrible. Se eliminó para todo. Ahora, ¿en qué quedó esa situación ahora que, digamos, volvimos? No tengo idea. Porque, por ejemplo, esto del repechaje también, yo siempre, en mi materia, lo tomaba a partir de 5. Entre 5 y 6. Aquellos que se habían sacado 5, 5.50, lo que sea, les permitía dar un repechaje. No todo el examen completo, sino los temas que tenían más flojitos. En el medio de la pandemia también, digamos, como que querían unificar, lo cual está bien, está perfecto, porque otras materias recién con 5.50 te tomaban el repechaje, no con 5, ¿sí? Entonces había que hacer como una uniformidad de la situación. Por eso yo no sabía ahora en qué había quedado, si en el 5.50 o en el 5. A mí la verdad que me da lo mismo, no tengo problema, porque desde ya un chico que se sacó un 5, es un chico al que le falta un cachito ahí para aprobar. Un chico que se sacó un 3, no, es alguien que le falta todavía entender ciertas cosas que no está entendiendo. Y no pasa nada, pero tiene que dar el examen completo de nuevo, ¿sí? Pero bueno, si es así, yo lo que voy a hacer es, me siento tranquila con los exámenes, armo la listita de cada uno, se las paso, ¿sí? Así ya cada uno sabe y sabe qué temas tiene que estudiar para ese día que vengan a rendir el recuperatorio. Los que tengan recuperatorio del examen, porque se sacaron 2, 3, 4.50, lo que sea, tienen que dar el examen completo, ¿sí? Otra vez un parcial similar a lo que rindieron. El que tenga que dar un repechaje, se le entrega el mismo examen, pero solamente tiene que hacer los ejercicios que le corresponden a los temas que deben, que yo se los voy a marcar, ¿sí? O sea, qué sé yo, tienen que dar patrones de herencia, bueno, solo
no sé, este y este ejercicio haces vos y nada más, el resto no lo tenés que hacer, ¿se entiende? Seguramente vamos a hacer algo así, ¿sí? Pero después se los confirmo cuando pueda coordinar todo. Profe, ¿nos rendimos recuperatorio y al final pasa para diciembre ese día? ¿O cómo es eso? Ese día, ¿cómo está estipulado? ¿El recuperatorio el mismo día que el final? Sí. Lo que viene es que El el fechaje él es se como decida, recuperatorio y final. ¿Cómo hago yo? lo que viene es que se decida luchaje y lo que sea, se pasa a una otra mesa. Claro, Los por que lo no que- tienen nada rinden primero por lo que tienen. Claro, porque les digo, a ver, el tema es así, chicos. El chico que tiene que dar un recuperatorio o un repechaje ese mismo día, ni a gancho puede dar el final. O sea, a ver, les soy sincera. Por más de que se pueda institucionalmente, digamos, yo no se los aconsejo bajo ningún punto de vista. Pero no por nada, porque no pueden básicamente, porque si vos estás tratando de recuperar un tema y te tenés que concentrar en recuperar esto, si te diversificás y te tratás de saber toda la materia entera, no va a ser ni una cosa ni la otra. O sea, para mí, digamos, difícilmente te pueda, no sé, salvo que solo te concentres en genética durante 2 semanas, no sé, o sea, y que es algo que sé que ustedes no pueden hacer. Así que yo no se los aconsejo. Sáquense de encima primero lo que tengan que recuperar y después dan el final, ¿sí? Porque después dar el final oral es unas preguntas orales que engloban todo y ya está, ¿sí? No es más que eso, el final oral. No. Ya una vez que dejaron aprobados los parciales, en el final se toman las cosas orales que no se toman en el examen. Qué sé yo no les pregunto, supónganse, ¿qué es el imprinting? No les pregunto eso en el examen, en el escrito. Eso es para que ustedes me lo cuenten oralmente. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, eso es. ¿Qué es el mosaicismo? ¿Qué es ¿qué son? ¿Qué quiere decir que ahora, no sé, por ejemplo, cuando veamos mutaciones, no sé, qué tipo de mutaciones, no sé, cromosómicas hay, cuáles génicas? O sea, ese tipo de preguntas jamás se las voy a hacer en un escrito, nunca en la vida. Salvo que me agarre una CB. No, ¿se entiende? O sea, en el escrito ustedes van a tener que aplicar las cosas. En el oral, sí, son preguntas teóricas que no les toman el escrito, básicamente, ¿sí? Esa es la idea de la dinámica, más o menos. Por eso les digo que hacer todo junto el mismo día es imposible. Seguramente debe estar, digo yo, estipulado como que quizá a la mañana rindan, no sé, los que tienen que rendir los escritos y más hacia el mediodía o a la tarde empiecen a rendir los que ya hayan dejado todo listo y puedan rendir oral, el final, ¿sí? Pero todo junto no se puede, porque de hecho yo no puedo, mientras les estoy tomando escrito, estar tomándole a otro un oral al lado, porque ¿cómo hago? No se puede, ¿sí? Se desconcentran los demás también, o sea, si hay alguien acá hablándome, sí, porque la disomía es, y los otros, no se puede. Bueno, así que, pero sí, déjenme coordinar bien, digamos, todo eso y ya después les confirmo. Pero lo que es seguro es que si la fecha es esa, ahí van a tener que dar los repechajes y los recuperatorios. No hay problema. Bien. Eso, chicos, vacúnense, por favor, que hay un montón de casas de nuevo. Otra vez.
Bueno, esto es un repaso. No va a llegar. A ver, me ayudan a mover, a ver si podemos moverla para abajo. Abajo un ratito. Vamos acá para que sí. Así puedo correr esto y esto llega. Si no está re cortito, no llega. Ahí va. Ahí va. Gracias. Bueno. A ver. Vamos a hacer un repasito, ¿sí? De algo que ya saben, en teoría. Y quiero ver hasta dónde se acuerdan, ¿sí? ¿Cómo fluye esa información genética? ¿Sí? Porque ahora lo que vamos a ver es por qué cuando yo tengo algo afectado en la secuencia del ADN, termino con una afección a lo mejor o una característica clínica diferente. ¿Por qué? Digamos, eso es lo que necesitamos entender ahora. Entonces, para eso, para poder entender esa parte, lo que tenemos que repasar es justamente cómo fluye la información genética, ¿sí? Cómo paso de algo, de una información que está contenida en el ADN, a tener una, por ejemplo, proteína diferente, que ya a lo mejor, no sé, no transporte el cloro correctamente, no transporte el sodio, no se una al ligando de manera adecuada, o no se internalice, o depende, que le pasen distintas cosas, ¿sí? Bien. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que acordarnos es que nosotros tenemos una secuencia de ADN, ¿sí? Que va a ser transcripta, entonces se va a generar un ARN mensajero, ¿sí? Ese va a ser nuestro transcripto, y ese transcripto va a ser la base para que se sintetice el polipéptido, ¿sí? El pasaje entre ADN y ARN es lo que llamamos transcripción, y el pasaje entre el ARN y la proteína es lo que llamamos traducción. ¿Por qué? Porque pasamos a otro lenguaje. Pasamos de un lenguaje de nucleótidos que tenemos arriba a un lenguaje de aminoácidos que tenemos abajo. Por eso se llama traducción, ¿sí? Porque cambiamos de lenguaje. ¿Está bien? Ok. ¿Cuáles eran las cosas importantes que nos tenemos que acordar de la transcripción que pasa desde el ADN al ARN? ¿Se transcribe todo el ADN? No. ¿Qué proporción se transcribe? Los genes. ¿Pero tienen más o menos una idea de qué porcentaje?
No. ¿Saben cuántos son genes de copia única? 5% del genoma nada más. ¿Sí? Solo eso. Después tenemos familias génicas y demás, pero así de copia única, la típica estructura que estamos acostumbrados a pensar de un gen, solo un 5% nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera cosa que tenemos que acordarnos es que a diferencia de cuando hablábamos de la replicación, donde todo el material genético se tenía que copiar, ¿sí? Y si yo tenía desde ahí hasta allá un cromosoma, todo eso se replicaba. Cuando yo hablo de transcripción, solo un fragmento se transcribe, solo un pedacito, ¿sí? ¿Qué pedacito? El que codifique para algún gen que en ese momento la célula necesita, por alguna razón, ¿sí? Porque, por lo que sea, porque tiene que degradar la glucosa que entró, porque lo que sea que la célula necesite hacer en ese momento, va a necesitar ciertas enzimas o ciertas cosas para poder trabajar, ¿sí? Es como, piénsenlo como si ustedes están en la cocina de su casa y ustedes tienen un montón de cosas, pero de golpe para hacer una torta solo necesitan, no sé, 3 huevos, un poco de harina, un pedazo de manteca y esencia de vainilla. No soy muy repostera, así que más que eso no les puedo decir. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere decir que no tengan otras cosas? No, tienen un montón de otras cosas, pero para eso solo necesitaron eso. Esto es lo mismo. La célula dispone de todo el genoma, pero solo va a transcribir lo que necesita en el momento que lo necesita. Hay genes que son constitutivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la célula todo el tiempo necesita del producto de ese gen, porque a lo mejor es algo básico, ¿sí? Algo que la célula para su funcionamiento lo requiere todo el tiempo, como por ejemplo, no sé, a ver, histonas, proteínas que tienen que ver con la transcripción, con la replicación y todo. La célula las necesita todo el tiempo, ¿sí? No es que las necesita solo en un momento. La célula que está viviendo todo el tiempo necesita tener ese material. Pero hay otras cosas que la célula solo necesita en momentos determinados. Por ejemplo, cuando recibió una señal, a lo mejor, de un ligando, se tradujo esa señal y a lo mejor, no sé, sintetiza una determinada enzima X, ¿para qué? Para degradar eso que entró, ¿sí? Entonces, eso solo lo vas a sintetizar en ese momento, ¿está bien? Y por eso es que es más selectiva la transcripción. Solo se transcribe lo que se necesita cuando se necesita. Bien. En procariotas y en eucariotas, acordémonos que ocurre de manera diferente, ¿sí? Esto también ya lo vieron. Mientras que en eucariotas los genes tienen una estructura, como les muestran acá, ¿sí? De intrones y exones, o sea, región no codificante, región codificante, ¿sí? En procariotas todo el genoma es codificante prácticamente, el 97%, ¿sí? Es muy poquito la región que no codifica del genoma procariota, ¿sí? En el eucariota hay un montón de regiones que no codifican. ¿Y qué hacemos con esas regiones que no codifican? Se eliminan, ¿sí? Por un proceso que se llama splicing. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Bien. Entonces, al principio se transcribe todo el mensajero, que es lo que llamamos transcripto primario o mensajero inmaduro, depende del libro que lo lean, lo van a encontrar con distintos nombres, y después eso se procesa, ¿sí? Con ciertas modificaciones, que es la eliminación de los intrones, el agregado del CAP
que para qué le sirven al mensajero. Para no ser agregado. Ahí está, exactamente, para protegerlo, para que no sea degradado y como señal para poder salir por los poros del núcleo. Porque la otra cosa re importante y diferente que tiene el eucariota al procariota es que en la célula eucariota la transcripción ocurre en el núcleo, separada de donde va a ocurrir la traducción, que es en el citoplasma. Mientras que en el proca ocurre todo en el mismo lugar porque no hay un núcleo. El procariota no tiene un núcleo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No hay una membrana nuclear. El genoma del procariota está ahí adentro, todo junto, y en el mismo momento que se transcribe, se traduce. O sea, todo pasa simultáneamente. ¿Sí? En cambio, en las células eucariotas el proceso está compartimentalizado. ¿Está bien? Ok, entonces, dentro de la transcripción en procariotes, podemos distinguir distintas fases, pero básicamente la de inicio, la de elongación y la de finalización. ¿Sí? En la de inicio, normalmente la polimerasa se tiene que unir a un cofactor, que es el factor sigma, que permite la unión a una región de ADN, que es el promotor, ¿sí? El cual tiene que poseer, obviamente, una secuencia determinada. ¿Se acuerdan lo que era la Tata Box? ¿Sí? ¿Qué era la Tata Box? Exacto. Los promotores. ¿Qué es un promotor? Vamos a arrancar por algo más básico. A ver, ¿cuánto les enseñó? El segmento donde se ¿A qué tienen el primero? Ah, Diego. Uy, lo agarro a Diego, lo mato. A ver, ahora le voy a decir. A ver, Diego, ¿qué les enseña? ¿Qué es un promotor? Es buenísimo. no dejan donde se pone la ADN polimerasa. Como que la reconoce. Bien, sí. ¿Y qué más es un promotor? ¿Qué es un promotor? Si alguien les pregunta, porque no sabe nada y le dice, vos que vas a ser médico, que seguro sabes todo, la gente cree eso. Y nos carga con todo. ¿Qué es el promotor de un gen? ¿Qué es? Que promueve algo. Promueve. Sí, como su nombre lo indica, tiene que promover algo. Está bien, está bien. ¿Pero qué? Básicamente, ¿qué es lo que va a promover? Y ahora después les voy a explicar porque me interesa que sepan esto. Claro, a ver, básico, chicos, es un pedazo de ADN que aunque no codifique, es quien regula la transcripción del gen. ¿Sí? Entonces es recontra importante, porque ese gen se va a transcribir o no se va a transcribir, bien, mal, más rápido, más lento, por el promotor, ¿sí? Por ese promotor que hay, que es quien hace que ese otro cacho de ADN sea reconocido como un gen y la polimerasa se pegue, lo reconozca, lo copie, se peguen a su vez otros factores, porque el promotor no es un pedacito chiquitito, es una región grande que tiene una zona que se llama promotor basal, que es como esencial para el pegado y reconocimiento de la polimerasa, pero después tiene otras regiones, que es la parte proximal y distal del promotor, que son esenciales para que se pegue algo que ustedes tienen que aprender, que son los factores de transcripción. ¿Sí? ¿Y qué hace un factor de transcripción? Justamente regular esa transcripción de ese gen, que se dé, que no se dé, que se dé más rápido, que se dé más lento, que se inhiba o que se active.
y son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que nosotros veníamos viendo con Mendel era, tengo el gen, tengo el alelo a grande a chica, entonces ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver a grande o voy a ver a chica? Si la célula quiere no veo nada, por más de que el gen esté. Antes no se lo podía contar, ahora sí se lo puedo contar, ¿sí? Que yo vea algo o no lo vea, no depende solo de que el gen esté o no esté. Ahora vamos a aprender de que la genética es 10 veces más compleja que eso y depende de un montón de otras cosas que van a regular que por más de que un gen esté, hay un montón de factores que van a regular que eso se exprese o no se exprese. Por más de que esté. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Y quién regula todo eso? Un montón de cosas que se pegan a la región promotora. Y por eso esa región promotora para nosotros es re importante. ¿Por qué? Porque si esa región está afectada por alguna razón, porque se mutó o porque pasó algo, y no va a ser reconocida. ¿Sí? Entonces, me puede pasar que de golpe yo tenga estructuralmente un gen, pero que ese gen no se esté expresando porque lo que se jodió fue el promotor. Y entonces yo no lo voy a ver. Y no porque no lo tenga. Lo tengo, pero no lo veo porque no se puede expresar. ¿Sí? Bien. Entonces, la iniciación se va a dar porque esa región del promotor basal es reconocida por la polimerasa, el factor sigma ¿se acuerdan que esto lo repasamos en las primeras clases cuando repasamos la RNA polimerasa de procariotas, de eucariotas? ¿Se acuerdan que tuvimos una pequeña clase de repaso? Si no se acuerdan, la leen de nuevo. Se va a pegar al promotor basal, después se va a elongar, la RNA polimerasa va a caminar sobre la hebra de ADN, sintetizando el mensajero siempre en dirección 5'3', y la finalización del proceso en procariotas puede ser de dos maneras: dependientes de una proteína Rho, ¿sí?, que interviene en el proceso como cofactor, o independiente de Rho, ¿sí?, simplemente por una estructura terciaria que adquiere ese RNA mensajero que se está sintetizando, que hace que el complejo se desensamble, se nivele, ¿sí? Y la maduración, se forma un mensajero, y en el caso de los PROCA no hay maduración, no hay cola de poli-A, splicing. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay splicing en procariotas? Porque no tenemos un núcleo definido. Porque no hay intrones, porque todo el gen es codificante, no tengo intrones, ¿sí? Entonces simplemente por eso no tengo que eliminar, ¿sí? Básicamente. Ok. Bien. Esto es para que se acuerden de quién era la ARN polimerasa de procariotas, con todas sus subunidades, quién es catalítica, quién bla bla bla, pasemos de largo. Ok. Inicia el proceso. Se abre la burbuja de transcripción. Un pedacito del ADN doble cadena que se abre. ¿Por qué? Porque hay algún gen ahí que yo necesito transcribir. ¿Sí? Bien. Acá les muestra cómo es el proceso, la subunidad sigma, una vez que arrancó la transcripción y ya copió aproximadamente unos 9-10 nucleótidos. Eso es señal de estabilidad, de que el complejo S es estable,
reconocer al promotor. La ARN polimerasa la necesita para, por ejemplo, decirte, estas 3 baldosas, acá está la secuencia TATA. Es un promotor. Viene, se engancha en la secuencia del mensajero y empieza a copiar hasta que copia unos 10 nucleótidos aproximadamente, y cuando hizo eso, porque en realidad va y viene varias veces en ese proceso, cuando hizo eso y logra estabilidad, ¿sí?, esa subunidad sigma se desensambla de la enzima y el proceso continúa hasta encontrar la secuencia de terminación, ¿sí? ¿Y cuáles son las secuencias de terminación? ¿Cómo sabe dónde termina? Pero ¿cómo sabe dónde termina para transcribir un gen? No hay una secuencia de nucleótidos ¿Qué les dije recién? Recién se lo dije. ¿Cómo termina la transcripción de un gen? Recién les dije, en la diapo anterior creo que era, que les conté, hay 2 formas de señal de terminación. Miren, finalización, dice, presenta 2 variantes, ¿sí?, dependientes de Rho, o sea, de una proteína que es quien indica, porque empieza a seguir al mensajero que se está sintetizando tipo Pac-Man, ¿sí?, como si estuviera comiéndoselo, pero camina a través del mensajero, y cuando llega, supónganse que yo soy la polimerasa, estoy copiando. Cuando llega la proteína Rho, es señal de que listo, me tengo que desensamblar, se terminó el proceso, ¿sí? Hay otros genes que no son dependientes de esa proteína Rho y que la señal de terminación es porque el propio mensajero adquiere una estructura secundaria tipo horquilla o demás que hace que el complejo se desensamble. Esas son las señales de terminación, ¿sí?, de la transcripción. Dependientes de Rho o independientes de Rho, pero así termina la transcripción de un gen en procariotas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, vamos de nuevo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Inició la polimerasa, vio la secuencia TATA, se pegó, comenzó a copiar, transcribió, o llegó Rho o se formó la horquilla, lo que sea que pase, listo, se desensambló. ¿Sí? ¿Ven? Acá la polimerasa se está moviendo, está copiando, este es el mensajero. ¿Ven? Cada vez es más largo y acá la cadena crece. La terminación, se forman estas estructuras secundarias que hacen que el complejo se desensamble, como les contaba recién, o está la proteína de esta Rho que hace que se desensamble todo. ¿Sí? Listo. Listo, procariontes. Vamos a eucariontes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá no tengo una sola ARN polimerasa que va a transcribir a cualquiera de los genes que yo necesite adentro de la célula. Acá tengo 3 ARN polimerasas distintas. ¿Y de qué se va a encargar cada una? De algo diferente, de la transcripción de genes diferentes, ¿sí? No va a ser una sola que transcribe a cualquier gen, como en el caso de los PROCA, sino que cada una de ellas se encarga de un grupo de genes distintos. Tengo la RNA pol 1, la pol 2 o la pol 3, ¿sí? Y acá tenemos una tablita que tiene la localización de estas enzimas, el peso
RNA Pol2 se va a encargar de todos los mensajeros y los small nuclear RNA, o sea, unos RNA pequeños nucleares, que más adelante les voy a contar para qué sirven, ahora no. Y la RNA Pol3 es la que se encarga básicamente de transcribir todos los RNAs de transferencia, el ribosomal chiquitito y algunos small nuclear también pequeñitos, ¿sí? Que andan por ahí dando vueltas. Cuando ustedes vieron esto, Diego les contó cuántos tipos de ARN hay. Mencionó, pero no. Ok, bueno, a ver, vamos a algo básico. Primero, básico. Después en alguno de los talleres veremos otras cosas, ¿sí? Básico. Yo tengo 3 tipos de RNA. El ribosomal, el mensajero, que es el que clásicamente uno habla, y el de transferencia, ¿sí? O sea que cuando yo tengo mi secuencia de ADN, de acá salen por el proceso de transcripción 3 tipos de RNA, no uno solo. El RNA ribosomal, el RNA mensajero y el RNA de transferencia. Este es el que lleva el verdadero mensaje de la secuencia para codificar los aminoácidos, ¿sí? Este es el que asociado a proteínas me va a formar los ribosomas. Y este es el que se va a asociar al aminoácido correspondiente y me va a permitir el proceso de traducción. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, pregunta a la profe. ¿Hay solo 3 tipos de RNA? ¿Estos 3? Hay más. ¿Sí? Después los vamos a ver. Por ahora nos vamos a quedar con estos 3, que son los básicos. ¿Sí? Pero sí sepan que hay más. Se sintetizan más, que hacen otras cosas, que regulan y que ahora están re de moda porque se han visto que intervienen en un montón de enfermedades. Así que después se los voy a contar porque son importantes que lo sepan, pero no ahora. Bien, ¿hasta acá me siguen? ¿Sí? Ok. Entonces, el eucariota siempre es más complejo, ¿sí? El prota, y por eso pasan todas estas cosas que les estoy contando, ¿sí? Ya no tengo uno, sino que cada una de estas RNA polimerasas se encarga de transcribir genes distintos, ¿sí? Bien. ¿Qué hora es? Sigo un cachito más y les doy un mini recreo. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? En todo este proceso, yo les conté que había un promotor basal o mínimo, que era donde se iba a pegar la polimerasa. Miren, acá lo tienen, ¿sí? La secuencia TATA, donde se va a pegar la polimerasa a partir de un montón de factores de transcripción que ayudan a que esa polimerasa reconozca eso. Y también hay secuencias promotoras proximales y distales, a la cual, como les conté, también se pegan un montón de factores de transcripción que son quienes terminan regulando que ese gen se exprese o no se exprese, ¿sí? O sea, se transcriba o no se transcriba en mayor cantidad o en menor cantidad.
e intrones, se va a transcribir todo en fragmento, lo codificante y lo no codificante, todo. Se van a empezar a hacer las modificaciones post-transcripcionales, que quienes son el casquete o caperuza o capuchón en el extremo 5', la cola de poli A en el extremo 3', y después la eliminación de todos los intrones, que en este caso están dibujados en celeste, ¿sí?, que se eliminan, y voy a obtener el transcripto maduro, que es quien va a irse al citoplasma para ser traducido y darme, en este caso, una proteína que es la ovoalbúmina, por ejemplo, ¿sí?, madura. Ay, perdón. Como yo les contaba, en el caso de los genes eucariotas, los genes eucariotas son monocistrónicos y bajo un control de regulación, o sea, ese promotor que les conté, a donde se pega la polimerasa y a donde se pegan un montón de factores de transcripción, río abajo de eso, yo tengo la secuencia de un único gen. Eso quiere decir que la regulación en eucariotas es monocistrónica. O sea, bajo una región regulatoria regulo solamente la expresión de un gen. En el caso de los procariotas no es así. Bajo una región regulatoria, abajo tengo un montón de genes. Y por eso se dice, o van a leer ustedes en los libros, que para los proca es policistrónico la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una región regulatoria y un gen en euca con exón, intrón, exón, intrón, exón. ¿Sí? Pero esto solo me da un mensajero que a su vez después me da una proteína, mientras que en los proca tengo un promotor, operador, regulador, no sé si saben esto, regulación, lo tienen que haber visto, región estructural. ¿Sí? Esto me da un mensajero, esto me da otro mensajero, esto me da otro, esto me da otro, y cada uno de ellos me da una proteína. ¿Sí? Esto es en proca. Esto se llama ser policistrónico. Y esto es que es monocistrónico. Bajo una región estructural, región regulatoria, yo tengo un solo gen, ¿sí?, regulado. ¿Está bien? En cambio, en los procariotas, la regulación es distinta. Es una regulación policistrónica. Y yo, con la región regulatoria, regulo la expresión de varios genes simultáneamente. Normalmente todos esos genes son parte de la misma ruta metabólica. Por ejemplo, entra a la célula la lactosa y la bacteria la tiene que degradar para obtener energía. Necesita varias enzimas para ese proceso y están todas reguladas por el mismo operón. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso en eucariotas no pasa. Como somos mucho más complejos, cada gen tiene su región regulatoria. ¿Está bien? ¿Eso lo vieron? En
el año pasado con Diego, ¿lo vieron? No. Está bueno eso saber para que yo le pida a Diego después que eso se lo dé. Bueno, listo. Ok, entonces, básicamente, todo esto que les conté, se los conté para que entiendan cuando dice son monocistrónicos. ¿Y qué me está queriendo decir con son monocistrónicos? Esto está queriendo decir, ¿sí? Que los genes en eucariotas, cada gen tiene su propia región regulatoria. Están interrumpidos por intrones, eso ya lo sabíamos. Y hay 3 tipos de genes, bueno, los que codifican los RNA ribosomales, los mensajeros y los de transferencia, ¿sí? Que son los que les conté allá, básicamente, ¿sí? Bien, acá tenemos la fotito de cómo sería un RNA mensajero, cómo es un RNA de transferencia y cómo son los RNA ribosomales que asociados a proteínas me van a formar los ribosomas, ¿sí? Bien. Estos son los 3 tipos de RNA que les conté allá: ribosómico, mensajero, de transferencia. Los más abundantes adentro de la célula, ¿cuáles son? Los ribosómicos, son los que más cantidad tenemos, porque forman los ribosomas. Después le siguen los RNA de transferencia, que aproximadamente son un 15%, el otro un 70%, y el resto, chiquitito, los mensajeros, ¿sí? A diferencia de lo que uno cree de antemano, como que el mensajero es el que es más, no. El mensajero es el menos abundante de todo, ¿sí? Yo tengo muchísima más cantidad del ribosómico y del de transferencia que del mensajero. ¿Por qué? Porque el ribosómico y el de transferencia yo lo necesito para todo. Para cualquier gen que yo necesite traducir, cualquier mensajero que yo necesite traducir, yo voy a necesitar un ribosoma y voy a necesitar RNA de transferencia, ¿sí? En cambio, el que lleva el mensaje, con tener algunas copias de ese, ya va a ser suficiente para producir una cierta cantidad de proteínas, ¿sí? Bien. Como yo les contaba, en la transcripción intervienen un montón de factores que son sumamente importantes porque van a regular a ese proceso, que son los factores de transcripción, y hay algunos que son de transcripción, otros son de iniciación y otros son de elongación, ¿sí? O sea, cada uno cumple un rol distinto en el proceso. ¿Para qué? Para que la ARN polimerasa pueda unirse a la secuencia promotora, copiar todo eso y terminar el proceso. En el caso de los eucariotas, ¿se acuerdan que dijimos que tenían ciertas modificaciones ese mensajero, que eran sumamente importantes para poder salir del núcleo? Porque si no, no pueden salir del núcleo. Si no se modifica con el CAP y con la cola de poli A y no elimina los intrones, no puede salir del núcleo, ¿sí? Entonces, el CAP, ¿qué era? Era una 7-metilguanosina trifosfatada que se adiciona al extremo 5', ¿sí?, del mensajero, y que básicamente, ¿para qué sirve? Para no ser degradado, para poder salir por los poros nucleares y fundamentalmente para unirse al ribosoma afuera, en el citoplasma, y poder ser traducido, ¿sí? Se necesita el CAP para eso, ¿está bien? Y la secuencia de poli A también interviene en la exportación, contribuye a la estabilidad del mensajero y sirve como señal de reconocimiento. Y el splicing, que ustedes me
¿sí? O sea, puede hacerse de dos formas distintas, o solito o con la ayuda de ciertas, se llaman ribonucleoproteínas, ¿sí? O sea, proteínas asociadas a ARN que cortan y empalman. ¿Está bien? La cuestión, que sea de una forma o sea de la otra, lo que va a pasar es que si yo tengo acá un exón y acá otro, y en el medio esto que lo tengo que eliminar, esa secuencia se va a reconocer, se va a cortar y se va a eliminar, ¿sí? Y entonces, de las regiones estas que no son codificantes se van a sacar y solo me va a quedar el mensajero maduro. Bueno, esto no, ya lo saben. Y acá ahora vamos a arrancar después con el proceso de traducción. Les doy 10 minutos y los tiro de vuelta. Espérame que me pongo por proteger todo. Mirá, es así. Si yo tengo una celda, 12 igual a 2. Sí, ¿para atrás? Sí. ¿Uno más? Gracias. Saca una foto. Y yo que de 1 era mayor que de 2 y era mayor que de 3. Algo así, ¿sí? Y yo solo te pedía que fuera heterocigota para ver. Y estamos en metaparte 1. Primero era de 2. Acá estoy en metaparte de la célula 2. Ahora, si yo te digo que sea heterocigota, simplemente, ¿qué tengo? ¿Con qué requisito me corresponde? ¿Qué quiere decir eso? No hay dominancia. Si es heterocigota, ¿qué es? ¿Qué quiere decir que sea heterocigota? Un alelo de un tipo y otro alelo de otro tipo. No tenés dominancia, o sea, no te importa la dominancia. Vos, lo único que quiere decir que sea heterocigota es que tus dos alelos son diferentes. Nada más. Yo puedo elegir este y este. No importa, el que vos quieras. Entonces, ponele B2, B3. Ya está. Estoy cumpliendo con que sea heterocigota. ¿Qué es lo que está mal? Que vos pongas, ponele B1, B3, B2, B3, no sé, B1, B2. No, ¿por qué? Porque en realidad estoy metiéndolo en todos los cromosomas y ese está mal. Sí, pero uno facial tenía como así. A, B y C. Entonces sería, ¿cómo? Porque acá tenemos la misma letra. No tenías distintas letras, tenías la misma letra con distintos números. Ah, ok. O sea, tenías así como... No hay posibilidad de que tenga así, porque así yo quedaría en duda. ¿Cómo hacer? No, igualmente, si tuvieses distintas letras, como en el grupo sanguíneo que tenés A, es igual de dominante que B y son dominantes de C. Acá tenés distintas letras. Igualmente a vos no te importa la letra, lo que te importa es lo que te están diciendo.
29 de junio. Julio. Ah, julio. O sea, yo sé que hay tiempo, pero... No. Sí. Ok. Yo no sé ni siquiera si lo tengo anotado, chicos. Esperen un minuto. Pero si vos tenés, porque yo ya sabía de vos. Sí, yo ya sabía del tuyo. El tuyo seguro sabía. Lo que no sabía era que a partir de 5, Sí. porque entonces me tengo que fijar en todos los chicos que tienen esa nota, qué temas son los que tienen que recuperar. No hay ningún problema, digamos, pero ¿Sería julio. posible ver el examen? Porque yo sé que... Ah, 29. Sí. Recuperatorio y mesa de final. Sí. Claro, pero el tema es ese, que primero, o sea, los que tienen que dar recuperatorio, No vamos a dar horario ese día. a ver, yo no se los aconsejo, pero eso lo manejan ustedes, eso cada uno lo ve. Yo les aconsejo que se sienten después con más tranquilidad a ver el global de la materia, porque el final es todo. Y el recuperatorio es de una parte. Por ejemplo, suponete que vos tuviste que dar el recuperatorio de este primer parcial. A lo mejor en el segundo aprobás y no tenés que dar nada. Pero si a la tarde de ese mismo día das el final, en realidad te tuviste que estudiar todo. Y eso es lo complicado a mi criterio, que ustedes para el mismo día hagan una cosa y la otra. Pero bueno, el que quiere no tiene, o sea, no tiene impedimento. Yo les aconsejo hacerlo en otra fecha por ustedes, porque me parece que para ustedes es mejor que se concentren en lo que tienen que recuperar y rendirlo bien y ya está. Te iba a preguntar qué día de la semana, obviamente cuando estés desocupado, Sí. me podrías dar como que los temas para poder ir estudiando. No, y yo en la semana voy a tratar de sentarme ahora en estos días, organizar qué tema cada uno y mandarles como una tablita donde quede quiénes son los que están en esa condición de repechaje y cada uno qué tema tiene que dar de repechaje. Ok. Sí, no. Profe, Eso, entonces para la final nosotros que no tenemos, por ejemplo, vamos a estudiar solamente lo teórico, ¿sí? Nada práctico, va a ser para dibujar en la final, porque para mí es oral. Yo estoy intentando... ¿Vos tenés que dar todo o vos aprobaste? Aprobé. Vos aprobaste. Listo, entonces. Sí, yo estoy preguntando de la final. ¿Cómo sería? Ah. ¿Vamos a tener que dibujar en cuadro alguna cosa? No, en el final, claro, en el final que rinden conmigo oral, solo hacen 2 cosas escritas. 2. En una hojita acá conmigo, digamos, se sientan y esto de dibujar una célula, 2N, eso, nada más. Y escribir un cariotipo, que no lo vimos todavía, ya lo vamos a ver, ¿no? Saber escribir un cariotipo, si yo te digo, una mujer portadora de una traslocación robertsoniana, bla, 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 ya lo vas a aprender a escribir ese cariotipo. Punto. Esas son las únicas 2 cosas que hacen escritas ahí, en el momento, o sea, acá al lado mío, conmigo. Todo el resto son preguntas y vos me respondés y como una charla y ya está. Y nada más. ¿Sí? No es que tienen más que eso. Esas son las 2 cosas que sí por ahí tienen como escritas, digamos, ¿no? Pero que las hacen ahí mismo, no es que tienen que pensar o que no. A ver, si yo te digo que la célula, no sé, es 2SN8 y está en metafase 1, ¿cómo están los alelos? O sea, para que vos me expliques eso verbalmente es re complicado, es más fácil que me lo dibujen, ¿me entendés? Por eso lo tomo así, porque es más fácil que me lo dibujes y no que me lo estés explicando, ¿sí? Pero es eso, solo eso. No, de nada. ¿Sería posible ver los exámenes? Porque yo sé que, por ejemplo, este de dibujar, me dio un blanco a la hora y yo pensé, ¿qué hago acá? Y no sé qué me pasó. Y también yo quería ver alguna cosa para la que puse. Profe, la porcentaje sería cuál? Esto es lo que me dice. ¿Querés ver en qué te equivocaste? Vamos a buscarlo. Unas hojas. Yo lo tengo que entregar a este igual. ¿Por qué no nos dejan tener nosotros los? Porque no pueden tener ustedes, los exámenes tienen que quedar acá guardados, todo. Porque si viene una inspección,
vos tenés que tener constancia de lo que vos tomaste. Por eso también tienen que hacerlo en lapicera, porque si no uno pudo borrar. Espérenme un minuto. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien. Sí. Sí. La factura que aparece con un importe que yo ya tengo pago. Claro, pero te explico. Sí, lo que pasa que yo le expliqué a la otra chica, yo tengo un régimen donde tengo que pasar esa factura para que mi ex marido la pague por el aporte de los chicos. Entonces, yo no quiero malos entendidos y como aparece en la factura un importe que no es el que verdaderamente tiene que pagar, por eso yo había solicitado una refacturación. Porque no entiendo por qué, claro, pero no entiendo por qué se emite una factura cuando todavía yo estoy en plazo de pago. Claro, pero la factura tiene dos vencimientos, uno los primeros días y otro unos días más adelante. ¿Y por qué se emite una segunda factura antes de ese vencimiento? No lo entiendo. Está bien, ¿y eso dónde, cómo se puede abonar eso? Sí. Ok, y para hacerlo con tarjeta de crédito, el que tiene que ir a una sucursal, solo así. Ok, y si no por Rapipago o pago fácil. Pero cuando él cargue el código, el importe que le va a saltar, ¿no es el importe este de los 40 y pico? A eso voy yo. Ok, bueno, listo. Sí, trataré de hacerlo así. Sí, trataré de hacerlo así. Lo que pasa es que es más engorroso hacer eso que... sí. Pero bueno, no importa. Está bien, no te preocupes. Bueno, listo, te agradezco muchísimo. No, gracias. Hasta luego. Perdón, acá volvemos. Pero, estás así, respirando fundo. Yo pensé que estaba... Perdón, ¿cómo era tu apellido? Espérame. Domínguez Pereira. O puede ser que esté como Natalia. Domínguez, acá. Pero te sacaste un 750. Sí, pero quiero ver las cosas que hice mal. Yo también creo que poco.
Esto, ¿ves? Sí. B1, B2, B3, Yo B2, puse B3. todo porque Claro. entendí que tenía que poner Claro, las pero no, cantidades. porque vos tenés, aparte, el error grande de acá es, si vos tenés acá tu par de homólogos, acá están tus alelos. Claro. No pueden estar acá todos Exacto. desparramados Sí, en todos los claro. cromosomas. Entonces sí. Y acá de nuevo vos tenías 2N8, pero estabas en una anafase mitótica. Eso quiere decir que tenías que tener 8 cromátides de acá Yo y 8 puse- cromátides de acá. Claro, yo puse 4. Y además me volviste a poner otra vez los genes Claro. en todos los... ¿Sí? Por eso te digo, esto está mal. ¿Sí? Pero lo importante es que ahora vos sepas en qué está mal. ¿Sí? Para no volver a cometer ese mismo error. Otra cosa que yo quería mirar, porque estábamos discutiendo Sí. ¿Cuántos por ciento era? 12,5. Y yo creo que conté mal acá. Sí, claro, ahí ya no sé lo que hiciste, pero vos como me marcaste esto, pero esto estaba bien, yo te conté. Dale. Claro. ¿Se entiende? Ok. Muchas gracias, No, profe. de nada. Lo más importante es eso, que ustedes entiendan en qué se equivocaron, para no... Yo puedo mirar a mí para saber, solamente para saber los que me equivoqué. Porque yo tengo 10. Rafa, claro, los genios. Pero tremendo, te dicen no sé nada, no sé nada. Haz un campo. El chabón no anota nada encima en las clases. No toma apuntes, no sé cómo hacer. No, pero- mira después. Pero aparte me pasó que no tuvo un solo error, Mirá. No tuvo un solo error. Vos acá me marcaste Sí. mal esto es lo que yo dije hoy, Sí. viste que no, que hiciste mal. Y después, bueno, acá vos Sí. esta parte la hiciste bien Y esto no. esta parte la hiciste Sí, mal. porque yo pensé en... Claro. Y, Ok. ¿sí? Y acá, bueno, lo que conté, 6 genes. Profe, yo puse 12 y después, mío Dios. Yo decía, ¿de dónde sacó 6 genes? Sí, Decía. profe. Bueno. Qué absurdo. No, y esto después, bueno, que algunos estaban bien o mal o eso, pero digamos, como cosa importante, básica, eso. ¿Sí? A ver, profe, yo sé que en el primero me re equivoqué y encima vos me dijiste ojo. Ojo, te dije yo. Entonces, ¿Qué genealogía. ¿Qué? ¿Cuál sería yo quedé en duda en cuál sería la respuesta de las... Este es el tuyo, ¿no? Sí. Qué vergüenza, encima te di como 1500 hojas. Bueno, de- acá no. Sí, eso sí. Acá, digamos, vos pusiste acá esto, pero no me escribiste ningún alelo, nada. Claro, sí, ahí me... Nada. Sí. Después esto estaba bien, esto estaba bien. Acá me dijiste que era ligada al X y mirá lo que me escribiste. Ah, qué boluda. Y yo dije, ¿por qué me dijo que era ligada al X? Pero no, bueno, y así. Y acá los que te faltaron y Sí. eso. Pero está bien. básicamente es lo que... Claro. Uy, gracias. No, sería vos, No, esta Ligada a la primera, Bien. No me acuerdo. ¿Estamos ya? Sí, Ok. gracias. Sí. No, de nada, chiquis. Bueno, era gente que tenía duda con algo que había escrito, así que ahí lo vieron. A nosotros que quedamos de repechaje, Sí, los temas, bueno, más o menos vamos a saber. eso le avisé, justo me vino a preguntar Mina Rosero de eso y le dije que ahora en estos días yo ya me siento con cada examen, me fijo puntualmente qué usa cada uno y además armo una listita Perfecto. de cada uno de ustedes con el tema que cada uno tiene y se la subo para que les quede disponible en avisos del campus o algo de eso. Perfecto. ¿Sí? Sí. 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 Estabas por acá. Porque vos fuiste uno de los últimos que me entregó. Sí, el último. Acá. Porque ¿cuánto cómo fue? Bueno, acá me escribiste los dos ligados al X, no sé qué hiciste. Y obviamente te dio cualquier cosa. De hemofilia, ok. Claro. Acá, bueno, por ejemplo, me pusiste dominante, aunque no pusiste que era ligado al X, ligado al X dominante, entonces esto estaba bien, pero escribiste mal esta parte, esto hiciste mal. Bueno, este lo hiciste mal, acá uno bien, uno mal.
Y acá, bueno, acá no, lo que contestaste no era, justamente era esta opción y esta opción. Pero podrás, seleccione cuál de las siguientes imágenes genéticas pueden ser. Ok, sí, la dice mía. Sí. Ok. Y esto más o menos hiciste bien, esta parte estaba bien, y acá... Sí, te sé que la dice más. Claro. Eso, básicamente. Entonces, si yo para tener eso sería hemos... Yo tengo, no, ahora yo después me tengo que sentar bien, porque en realidad de los 10 ejercicios hay varios de cada tema. Entonces tengo que ver bien qué. Entonces, Para hacer un recuento más o menos, pero sí seguro, por ejemplo, lo de Mendel. sí. Porque ese ejercicio es lo que hiciste mal, que lo escribiste mal y lo calculaste Claro, mal. Entonces, claro, pero bueno, por lo menos me tengo que, por eso les digo, con cada uno yo me tengo que sentar bien a mirar y decir, bueno, este tema y este tema, ponele, ¿viste? Y así, en lugar de ser los 4 temas, seguramente van a ser 2, como con la mitad. Entonces ¿sí? entró en el repechaje. Sería. Claro, entras en el repechaje porque te quedó un 5. Perfecto. Una pregunta. Sí. Yo en la prueba estaba en duda en ese de ligado al X recesivo dominante, ¿viste? Sí. Bueno, como que yo estaba en duda en si poner dominante o recesivo y como que en ese momento puse recesivo porque pensé, es ligado al X pero lo quiero todo hombre. No es que es ligado al X y lo quiero mujeres. Entonces eso fue lo que Estaba me hizo bien. dudar. ¿Ah, es recesivo? Era ligado al X recesivo. Ah, está bien, entendí, no sé por qué entendí que... No, ese era ligado al X recesivo. Ok. El otro, donde estaban todas las mujeres afectadas, era ligado al X dominante. El que solo tenías, viste, el arbolito dibujado. Y... Bueno, igual después vos lo vas a decir, ¿no? Pero yo me saqué 150. Ahí te pasaré qué tema tenés que dar repechaje. Sí, voy a ponerlo en una listita y de cada, como una tablita, y de cada uno va a decir qué tema. Ok, Bueno, vamos a continuar. Bueno. A ver. Digamos acá. Volvemos si no nos llegamos, chiquisas, a terminar. Bien, entonces, para el proceso de traducción, o sea, para que ese mensajero, ese mensaje que tiene, lo traduzca, yo voy a necesitar a los otros ARN también, al de transferencia y al ribosomal, ¿sí? A los dos. El de transferencia es el único ARN que tiene una estructura diferente, distinta, ¿sí? Con bases raras, que son estas que tienen acá. Por ejemplo, la metilguanosina, la metilcitosina, ¿sí? Y otras de ese estilo. Y esas bases son de suma importancia. Es el único RNA que las tiene. Ni el ribosomal ni el mensajero las tiene. Solo el de transferencia. Y son muy importantes porque son quienes le permiten al RNA de transferencia tener la estructura terciaria que tiene, necesaria para ser quien reconoce al mensajero y aporta el aminoácido correspondiente, ¿sí? Entonces, son muy importantes estas bases raras, ¿ven? Que forma esta asa y ', otra. Por eso se dice que tiene como una forma de trébol, ¿sí? El mensajero. Esta es la secuencia 5', toda esta sigue todo por acá, el extremo 3', y en este extremo 3' hay una secuencia clave, que es esta, CCA, que es la secuencia aceptora del aminoácido correspondiente. ¿Por qué? Porque cada RNA de transferencia va a cargar a un aminoácido
secuencia del anticodón, que es necesaria. Acá tengo el 5', acá tengo el 3', y ven que acá tengo calzado entonces en la secuencia al revés. Recuerden siempre que cuando dos secuencias de nucleótidos se juntan, siempre lo hacen de manera antiparalela. Entonces, ojo con eso. Si acá esto es 5' y esto es 3', esto tiene que estar al revés, sí o sí. Y si no, lo que tiene que estar dado vuelta es el transfer, ¿sí? O sea, ¿me entienden ahí? Si no, el transfer, en lugar del 3' estar de este lado, tendría que estar del otro lado, dado vuelta, y el mensajero abajo, 5', 3'. Ojo con eso cuando lo ven dibujado, porque a veces se confunde con eso. Recuerden siempre que el apareamiento de bases es antiparalelo. Si una secuencia es 5', 3', la otra va a ser 5, 3, siempre, ¿sí? Ok. Bueno, el otro integrante que les dije que era re importante era el ARN ribosomal, ¿sí? Que asociado a determinadas proteínas forma los ribosomas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? El ribosoma procariota va a ser con una subunidad mayor de 50S y una menor de 30, en total dando un coeficiente de sedimentación de 70, y el ribosoma eucariota tiene una subunidad mayor de 60 y una menor de 40, dando un coeficiente de sedimentación de 80. ¿Sí? Ven que en realidad el coeficiente de sedimentación no es la sumatoria de los coeficientes de cada subunidad por separado. Así que ojo con eso. Bien, no importa, igual son pavadas esas. Ven que acá dice el ARN de 28S, el de 5,8 y el de 5 forman acá la subunidad mayor, el de 18 la menor, y acá, bueno, el de 23 y 5 la mayor y el de 16 la menor. Eso asociado a proteínas, ¿no? ¿Y qué pasa? Tengo la subunidad, tengo la fecha acá, subunidad menor, subunidad mayor, inicio. De este lado tienen el inicio en los proca. De este lado tienen el inicio en los eucariotas. El proceso es muy similar. Tiene algunas pequeñas diferencias. ¿Cuáles son esas pequeñas diferencias? La primera y la más conocida, que calculo que la vieron con Diego el año pasado, es que el transfer iniciador, que siempre el proceso se inicia por la metionina, AUG, ¿sí? Si es en procariotas, está formilada esa metionina, es una formilmetionina. Es distinta de las otras metioninas que pueden estar internas en la secuencia, ¿sí? La primera siempre es una formilmetionina. Y en el caso de los eucariotas, no. Es una metionina común y corriente, no está formilada, ¿sí? Y hay distintos tipos de factores de iniciación que intervienen en el proceso. Si se fijan, acá tienen el IF1, IF2, IF3, ¿sí? Como factores de iniciación que reconocen una región específica que indica cuál es el primer auge, y en eucariotas también tienen distintos factores, el 1A, 2, 3, 4 y 5, que van a reconocer también la secuencia específica. ¿Cómo sabe? O sea, todos ustedes saben que el inicio de la traducción
ocurre en una secuencia específica, un codón específico que es el AUG. Hasta ahí todos lo saben, ¿no? Bien. ¿Y dónde termina? En el stop. ¿Y cuáles son los codones stop? UAA, UAG, UGA. Esos son los 3 codones stop. ¿Sí? Existen 3. UAA, UAG, UGA. Bien, ahora, mi pregunta es... Estoy loca. Mi pregunta es... ¿Cómo sabe? Porque no hay un único AUG en la secuencia. Hay un montón de AUG en la secuencia de un gen, ¿sí? De un mensajero que codifica para un determinado gen. Entonces, ¿cómo sabe el ribosoma y el transfer y todo cuál es? Imagínense que si yo tengo toda una secuencia de mensajeros que va desde acá hasta allá y tengo, no sé, cada baldosa roja es un AUG. Esta, ¿cómo sabe dónde tiene que empezar? ¿En cuál? ¿Cuál de todos es el AUG del inicio? ¿Cómo sabe el sistema? Tiene que haber un promotor al principio. No es un promotor, porque vos ya no estás en el ADN. No tenés un promotor acá, estás en el mensajero. Siempre empieza con una amenaza. ¿Eso lo vieron con Diego? ¿Cómo sabe cuál es el primer AUG? El de inicio. ¿No lo vieron? Hay 2 secuencias que son fundamentales, una en Proca y otra en Euca, funcionan más o menos de la misma manera, pero la secuencia no es la misma, se llama secuencia de Shine-Dalgarno en procariotas y secuencia de Cossack en eucariotas, que indican cuál es el AUG de iniciación, ¿sí? En procariotas la secuencia de Shine-Dalgarno es una secuencia que es reconocida por el propio ribosoma, ¿sí? Y eso indica que el siguiente AUG es el de inicio, y ahí arranca todo. Y en eucariotas la secuencia de Cossack, de hecho es una secuencia que contiene al propio AUG de inicio, ¿sí? Entonces eso indica que ese y no otro es el AUG de iniciación. ¿Está bien? Ahora, aparte de eso, tenemos que, a su vez, como siempre, hay factores de transcripción que ayudan, ¿no?, a que todo este proceso y este reconocimiento ocurra, que son todos estos que están acá, ¿sí? Y entonces se reconoce el AUG de iniciación. Y una vez que se reconoció el AUG de iniciación, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, porque hay algo que se llama código genético o tabla que uno interpreta para saber cómo se lee esos codones. Y el código tiene 3 bases. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, si en el mensajero se lee A, G, U, A, G, U, es serina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entro por la primera letra acá, la segunda letra la busco acá y la tercera letra la busco acá. Y así sé para qué aminoácido codifica cada triplete. ¿Me siguieron hasta ahí? Perfecto. Ok, ahora bien, eso me dice qué triplete codifica para cada aminoácido. Pero si yo tengo 4 bases y esas 4 bases se combinan de a 3, ¿cuántas posibilidades distintas de combinación tengo? Vamos a ver matemática. 64, ¿sí? ¿Sí? Combinaciones diferentes.
tengo 20 nada más. Y entonces el código genético es degenerado. Quiere decir, es universal, porque vale para todas las especies igual, pero es degenerado, porque quiere decir que hay más de un triplete que codifica para el mismo aminoácido. A la inversa, ¿es verdad lo que estoy diciendo? O sea, distintos aminoácidos tienen el mismo triplete. No, a la inversa no es verdad lo que estoy diciendo. Sí es verdad que varios tripletes distintos codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, miren acá, supónganse A, U, isoleucina. A, U, C también es isoleucina. A, U, A también es isoleucina. ¿Se entiende? O sea, distintos tripletes codifican el mismo aminoácido. Lo que no es verdad es que si yo tengo dos aminoácidos diferentes, estén codificados por el mismo triplete. Eso no es verdad. A la inversa no es verdad. ¿Sí? En eso es selectivo el código. ¿Por qué? Para no equivocarse. Sí, como hay más combinaciones posibles, es verdad que hay varias combinaciones que codifican para el mismo aminoácido. Bien. ¿Y por qué no tengo tantas, o sea, esas 64 posibilidades? ¿Por qué? Porque hay 3 codones que son stop, o sea, que no codifican para nadie. UAA, UAG y UGA. ¿Sí? Entonces, en realidad, tengo 61 combinaciones distintas que codifican para algo. ¿Sí? Ok. Ahora, yo les conté hace un rato que la función de un RNA de transferencia era leer el codón y llevar cargado el aminoácido correspondiente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿yo qué esperaría? Si tengo 61 tripletes distintos que codifican para los distintos aminoácidos, espero ¿cuántos transfer tener? Sí, esperaría 61. ¿Y cuántos tengo? No. ¿O esperaría uno distinto para cada aminoácido? 20. ¿Tengo 20? Tampoco, porque la biología es así, jodida para rompernos la cabeza. Tengo 32, 31, 32, ¿sí? Un número que no explica nada, ni una cosa ni la otra. ¿Pero por qué pasa eso? Porque, como yo les conté, miren acá, que las bases se unen, miren que estoy buscando la flecha, ven la primera base, la segunda, la tercera. Si pasa algo, lo van a leer en los libros, que se llama hipótesis del tambaleo o del bamboleo, ¿sí? Porque esa tercer base tiene la capacidad de unirse con menor afinidad, y eso hace que sea posible para el mismo transfer reconocer distintos codones. Y por eso no necesito tanta cantidad de transfer como codones tengo, porque tengo 61 diferentes, pero no tengo 61 transfer distintos, ¿sí? Solo por eso. O sea, ahora, este transfer tiene que, por un lado, yo les contaba, reconocer al mensajero en su secuencia de anticodón, y por el otro lado tiene que cargar el aminoácido correspondiente, ¿no? ¿Y quién hace eso? Tiene que ser una enzima muy selectiva y muy específica,
específica porque la función que tiene es recontra importante. ¿Por qué? Porque si la enzima se equivoca y carga en un transfer un aminoácido que no es, hace un lío bárbaro, porque el transfer va a estar leyendo el codón que le corresponde, pero va a estar cargando cualquier aminoácido. ¿Se entiende? Entonces, la enzima que hace eso tiene que ser muy específica y muy selectiva, y es esta que tienen dibujada en amarillito, toda esta estructura amarilla que está acá, que se llama aminoacil tRNA sintetasa. ¿Sí? Es la enzima encargada de reconocer al transfer correspondiente y cargarle el aminoácido correspondiente. Y es una enzima compleja porque tiene dos sitios de reconocimiento. Uno, como le muestra ahí, al anticodón, y otro al aminoácido. ¿Ven? Uno que reconoce esta parte donde está el anticodón y otro sitio de reconocimiento donde se reconoce al aminoácido. Entonces, esta enzima revisa y chequea que el aminoácido sea el correspondiente y el anticodón sea el correspondiente, y una vez que todo eso está ok, libera al citoplasma al transfer cargado con el aminoácido que le corresponde. Y entonces este ya está ok para ir a la traducción. ¿Sí? Acá tienen lo de la secuencia de Jain-Dargarno que les contaba, que se reconoce para saber cuál es el primer AUG. ¿Sí? Y entonces, una vez que se reconoció, el transfer que ya está cargado con su aminoácido va y se posiciona. Y recién ahí se acopla la subunidad mayor. O sea, primero yo tengo subunidad menor y tengo mensajero. ¿Qué tiene que pasar? Ese mensaje, esa subunidad menor tiene que, caminando sobre el propio mensajero, encontrar la secuencia o de Jain-Dargarno o de cosa. La secuencia que indica dónde está el primer AUG. ¿Sí? Una vez que la encontró, entonces va a venir el transfer cargado con la metionina, porque AUG codifica para metionina. En procariotas va a ser una formilmetionina, en eucariotas va a ser una metionina. Se va a posicionar. Una vez que todo eso ocurrió, recién viene la subunidad mayor y se posiciona. ¿Sí? ¿Se van acordando? Esto lo tienen que haber visto ya. Entonces, AUG, ¿sí? De inicio, transfer cargado, formilmetionina, viene la subunidad mayor, se acopla y ahí recién queda listo para que se lea el segundo aminoácido. El segundo aminoácido se lee, en este caso corresponde que entre una valina, y entonces ahora, una vez que tengo el primer transfer y el segundo transfer, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tengo que unir los aminoácidos de arriba para empezar a formar la cadenita polipeptídica, ¿sí? Entonces, esta metionina se tiene que unir con esta valina. ¿Cómo se enlaza? Por otra enzima que se llama peptidiltransferasa, que lo que hace es unir, formar lo que se llama el enlace peptídico, el enlace entre un aminoácido y otro aminoácido. ¿Sí? Los une, como están acá unidos, ¿sí? Y entonces ese transfer que quedó libre, porque ahora ya no tiene más, no está más unido al aminoácido, se va otra vez al citoplasma a que lo recargue y queda listo para de nuevo participar en el proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo el complejo
codifica para fenilalanina, viene el transfer cargado con fenilalanina y de nuevo, entonces, en esta secuencia, estoy toda doblada, chicos, voy a terminar la clase así. Y de nuevo, en esta secuencia, entonces, otra vez se enlaza ahora la valina con la fenilalanina. Y ven que se va formando la cadenita. Metionina, valina, fenilalanina, y esa es mi cadenita de proteína, ¿sí? Que se está formando. Así, toda la secuencia del mensajero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lee UAA, UAG o UGA, que son los codones stop, y esos codones stop no tienen un transfer que los reconozca. Entonces, se reconoce eso por otros factores y se desensambla todo. ¿Sí? ¿Ven? Cuando llega en este caso se lo dibujaron UGA, uno de los codones stop, no es reconocido por ningún transfer y por el contrario, sí es reconocido por ciertos factores de terminación, ¿no? ¿Ves? Factores de liberación que se pegan y que hacen que entonces todo el complejo se desensamble. Como diciendo, bueno, listo, fin, acá terminamos. ¿Está bien? Y quedó formada la cadena polipeptídica y este mensajero está apto todavía para que de nuevo arranque el proceso y sea otra vez traducido, ¿sí? El mismo mensajero. ¿Hasta cuándo? Y depende de la estabilidad del mensajero. En general el mensajero es poco estable y una vez que se sintetizó dura un tiempito, no es muy estable adentro de la célula, ¿sí? Dura un tiempo, hay algunos que son más estables, otros que son menos estables y eso también va a regular cuánta proteína voy a tener o cuánta no. Cuanto más lábil sea mi mensajero, menos proteína voy a alcanzar a sintetizar, ¿sí? Cuanto más logre estabilizarlo, por eso todos los factores que degradan a los mensajeros son perjudiciales. Las mutaciones, cuando hay enfermedades, las que se estudian son las de ARN mensajero o también hay de ribosomal o transferencia. Lo primero que van a aprender conmigo va a ser que las mutaciones nunca, jamás en la vida ocurren en el mensajero, ni en el ribosomal, ni en el de transferencia. Ocurren en el ADN, en tu molde. A vos no te importa, y esto imagínenselo siempre de la misma forma. Si yo hago una torta y tengo un molde, y mi molde es con forma de corazón, es un corazón. Yo desmoldé la torta y se me rompió un cacho. Se me rompió y ya no tiene forma de corazón. Esa torta, si hago otra, ¿va a salir con forma de corazón? Sí, porque el molde sigue teniendo la forma de corazón. El molde está intacto. Hago otra torta y me va a salir como me tiene que salir con forma de corazón. Ahora, si yo doblo el molde, cualquier torta que haga la voy a hacer 10 veces y me va a salir mal porque el molde está doblado. Para la mutación es lo mismo. La mutación ocurre en el ADN, que es mi molde. Entonces después todos los mensajeros que salen alterados, porque mi molde está malo. Que a mí me salga un mensajero alterado, yo ni me entero, porque es efímero el mensajero. Yo ni me voy a dar cuenta que eso ocurrió. No digo que no pueda ocurrir, digo que no te vas ni a dar cuenta, porque como el mensajero dura un poquito y sintetiza un par de proteínas a partir de él, vos ni te vas a enterar, o sea, tu cuerpo no se va a enterar, ¿sí?
Porque a lo sumo vas a tener un par de proteínas que no te sirvan para nada y ya está. Y listo. Y al rato se sintetizó otro bien y la proteína la tenés bien de nuevo. Ahora, si tu molde se cambió, ahí ya sonaste. Porque ahí no tenés forma de arreglarlo. Pero la mutación siempre ocurre en el ADN. ¿Sí? La mutación que ocurre a otro nivel, digamos, al nivel del mensajero, no la percibís. No te das cuenta. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver más adelante, no ahora, que hay otro tipo de alteraciones que no tienen que ver con una mutación en el ADN, sino otras cosas que sí son más estables. Y esas sí las percibís. ¿Sí? Alteraciones epigenéticas, otras cosas. Después las vamos a ver. ¿Sí? Pero dentro de lo que vamos a ver ahora, en breve, en estas clases, nos importa lo que le ocurre al ADN. ¿Sí? Después vamos a charlar sobre otras cosas. ¿Está bien? Ok. Entonces, nosotros tenemos subunidad menor, subunidad mayor del ribosoma, los transfer cargados con la cadenita de los aminoácidos, todo el proceso, llegamos a los codones stop y ya no pueden unirse a ninguna ARN de transferencia y todo hace que se suelte y que yo tenga entonces mi cadena polipeptídica, ¿sí? Que obviamente va a ser la estructura primaria de la cadena, ¿sí? Las proteínas pueden tener hasta 4 estructuras, pueden tener hasta 4. Casi todas tienen 3, ¿sí? La primaria, que es esta, la mega secuencia de aminoácidos, cadenita lineal, acá, perdón, la cadena lineal, secuencia lineal de aminoácidos, esa es la estructura primaria. La estructura secundaria de una proteína, ¿sí? Es cuando la proteína se pliega formando o un alfa hélice o una lámina beta con interacciones de puentes de hidrógeno, como les muestran acá. La estructura terciaria de una proteína es cuando forman a su vez uniones por puente disulfuro, por puentes eléctricos, interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Y la estructura cuaternaria, solo algunas proteínas la tienen, es cuando distintas subunidades se asocian para formar a su vez una proteína más grande, como por ejemplo la hemoglobina, ¿sí? No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, sí casi todas tienen estructura terciaria. Y básicamente, esto lo deben haber visto en cosas de biología celular el año pasado, pero las proteínas pueden dividirse en proteínas simples o proteínas conjugadas, ¿sí? Las simples las podemos clasificar básicamente en 2 categorías: las fibrosas o las globulares. Las fibrosas poseen estructura secundaria normalmente y son insolubles en agua, o sea, son como una fibra, por eso se llaman así fibrosas, ¿sí? Ejemplo, la queratina, que está presente en el cabello, la miosina, que está en los músculos, la elastina en el tejido conjuntivo, ¿sí? Es una fibra, ¿está bien? Y las globulares son proteínas que sí tienen estructura terciaria y cuaternaria. En su mayoría son solubles y pequeñas. Y por ejemplo tenemos las globulinas, que actúan como anticuerpos en la sangre, albúmina, la prolamina, por ejemplo, que están en la cebada y en el trigo, o sea, en plantas también, ¿sí? Son todas más chiquititas,
globulares y más solubles en agua. Las otras son insolubles, ¿sí? Esas son las simples, las que no están unidas a ninguna otra cosa. Ahora, ¿en general la proteína actúa así? No. Muchas de ellas están conjugadas a otros factores. ¿Y a qué pueden estar conjugados? A ácidos nucleicos, formando las nucleoproteínas, ¿sí? Por ejemplo, son todas las proteínas que están unidas y formando los cromosomas de virus, de ribosa, que están, las proteínas que están en el núcleo. Glucoproteínas, que son muy abundantes en las membranas plasmáticas de la célula, porque están asociadas a hidratos de carbono, ¿sí? Lipoproteínas, que son las proteínas cuando se asocian a lípidos, también estas en membranas, y forman parte, digamos, de la organización de la membrana y de la función de la membrana celular. Metaloproteínas, cuando alguna proteína se une a un metal, como el hierro, por ejemplo, ¿sí? La transferrina. Y las cromoproteínas, que son las proteínas asociadas a pigmentos, como por ejemplo las flavoproteínas o la cloroplastina en las membranas de los pilacoides de las plantas, ¿sí? para poder hacer la fotosíntesis. O sea, muchas proteínas no están solas, aisladas, sino se unen a otros compuestos, formando proteínas mucho más complejas, que justamente esa complejidad se necesita para que ejerzan su función correspondiente. Solas, sin esa asociación, no podrían cumplir su función, ¿sí? Y básicamente, ¿cuáles son las funciones múltiples y variadas? Como forman parte de la estructura, por ejemplo, de las membranas, tienen función de reserva, tienen función de transporte, de hormonas, enzimática, o sea, catalizando, acelerando la velocidad de una reacción, de defensa o de regulación, ¿sí? Son múltiples y variadas, y dependiendo de la proteína que estamos hablando, va a ser la función que tenga. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Todo esto, en teoría, es repaso. En teoría, ustedes ya lo saben. Así que, si no lo saben o no se lo acuerdan, los quiero, o sea, les voy a subir el power, pero por favor, vayan al libro, ¿sí? A leer transcripción y traducción. Bien. ¿Qué libro tienen alguno disponible? ¿O les subo yo algún... bueno, listo. Les subo yo algún capítulo de algún libro para que lo refresquen, ¿sí? Porque los veo medio perdidos, como que no se acordaban mucho de todo esto. Y esto lo tenemos que entender y tener muy claro, porque si no después todo lo que viene atrás no lo vamos a entender, ¿sí? ¿Está bien?